esta hora vía telemática desde Guayaquil. Se encuentra la politóloga Ariana Tanga Maquiavelo. Gracias, Ariana, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ariana, un llamado de emergencia, decía uno de sus últimos artículos a propósito de eso, pero no sé si esa emergencia los ciudadanos de a pie es el que está más preocupado de que no lo atraquen, de llevar el pan diario a su casa, está pendiente de lo que pasa en la política. Y digo esto porque con los últimos episodios que hemos visto en la Asamblea Nacional, lo único que nos genera es repulsa por esa poca gobernabilidad que nos da que se supone que es el primer poder del Estado, donde están todos los movimientos políticos y agrupaciones que representan a todos los ecuatorianos. ¿Por qué es tan difícil en el Ecuador que estas democracias funcionen? Bueno, muy buenos días a todos los que se están conectando con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Sí, y gracias por leer el artículo. Realmente es una referencia, una canción de cuando yo era cuando era adolescente. Pero bueno, definitivamente hay algo que hay que tener claro. El ciudadano de a pie está mucho más interesado por el aumento generalizado de precios, por la inseguridad, por el tema de acceder a la salud, a la educación, que quien preside la Asamblea. Las pugnas políticas dentro de la Asamblea definitivamente no están dentro de las prioridades del ciudadano. Más bien el ciudadano lo que está esperando respuestas del gobierno, respuestas de la Asamblea, respuestas de los gobernadores, respuestas de todos los actores políticos, ¿no? Porque en este sentido creo yo que hay una suerte de desconfianza explícita, ¿no? Que ya no se desconfía de una sola persona, sino que en general el ciudadano desconfía de todos los que conforman el sistema político. Entonces, los últimos hechos en la Asamblea simplemente muestran que los asambleístas están mucho más ocupados en las pugnas internas, en ocupar lugares de poder, acaparar ese músculo para negociar dentro de la Asamblea, pero no utilizan ese músculo de hecho para conformar alianzas o grupos parlamentarios o acuerdos entre bancadas, que es absolutamente normal, no hay que mirarlo como a los ojos, porque es la única manera de poder llegar a acuerdos y esos acuerdos que se traduzcan en leyes que permitan o encaminar el país hacia la senda de la prosperidad integral, no solo a nivel económico, pero que también que esto mejore la calidad de vida de los ciudadanos que en los últimos años, no solo por cuestiones políticas, pero también ajenas a la política, como la gestión del COVID, pues han tenido un impacto bastante duro en la vida de los ciudadanos, sobre todo en Guayaquil, sobre todo, digamos, en países como el nuestro, que no solo afectó, digamos, en temas, por supuesto, de salud, pero tuvo afectaciones a nivel socioeconómico, y eso también, pues, lo que vemos ahora a nivel, digamos, nacional con la situación de la delincuencia, ¿no? Yo creo que todos estos sucesos están conectados, pero la Asamblea están pensando en quién va a presidirla, en lugar de preocuparse por estos temas en específico. Y la Asamblea ya va a cumplir prácticamente un año, el 14 de mayo, y efectivamente hay proyectos de ley que siguen entrampados o están en las comisiones sin que avance, y uno de ellos es clarísimo, el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, que le permitirá, por ejemplo, a los militares que están ahora en las calles de Guayaquil o a la propia policía actuar en casos de emergencia con el uso de su arma de dotación. Vamos, que la idea no es que salgan a matar, pero sí a defender a los ciudadanos y defenderse a sí mismos, porque ahora la policía está en indefensión, evidentemente los militares también. Esa es una de las grandes deudas que deja esa Asamblea. ¿Qué otra deuda cree usted que nos ha dejado esta Asamblea? Bueno, definitivamente el hecho de la ley de inversiones, creo que fue un error que en la Asamblea no se hayan molestado de encontrar la vía para que entre en vigencia, es decir, no hubo una cooperación suficiente, a pesar de que el asambleísta que preside la comisión que trató la ley, él en reiteradas ocasiones mencionó que la comisión estuvo absolutamente abierta a todas las recomendaciones, que los asambleístas tenían la total libertad de comparecer, de dar sus observaciones, de incluirlas, y de hecho los asambleístas que así lo hicieron, se incluyeron esas observaciones en el proyecto de ley. Tenemos que entender que un proyecto de ley que manda el Ejecutivo o que lo manda cualquier asambleísta no es perfecto,
No es que así va a entrar. Esa es la labor legislativa, de que todos los asambleístas puedan participar en el proceso y que si no están de acuerdo con algo, en lugar de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no te voy a apoyar nunca, voy a decir, voy a dar mis observaciones para mejorar este proyecto de ley y que de esa forma mi bancada pueda apoyarla y podamos votar a favor de esto. De eso se trata y eso es algo que definitivamente no estamos viendo. Ahora, el gobierno no ha enviado ningún proyecto desde la última ruptura, más allá de esos pactos o acuerdos que no hay una evidencia, por lo menos. ¿Cree usted que el gobierno intentará enviar algún tipo de proyecto de aquí a los siguientes meses? Quizás está en un combate. Después el presidente ha dicho que va a gobernar con decreto y a través de reglamentos en lo que pueda. Yo no sé si la facultad constitucional se lo permita. El presidente tiene la facultad y la competencia constitucional de expedir los decretos y los reglamentos. En cuanto a los decretos, en cuanto a la administración pública, y los reglamentos de las leyes que se expiden en la Asamblea. Entonces aquí tenemos una suerte de espacio de maniobra, pero no es lo mismo un decreto, no es el alcance no es el mismo que el de una ley, ¿no? El decreto no puede y no tendrá el alcance que tiene un proyecto de ley que se apruebe en la Asamblea. De hecho, tiene esta posibilidad constitucional, pero el alcance no es ni será el mismo. Por eso se habla también de una consulta popular. La ha mencionado el presidente en 2 ocasiones particulares. Sobre los temas sabemos que pueden ser cuanto a las reformas políticas. El ministro de Gobierno anunció que los posibles temas serían reformas políticas, reformas sociales y el tema de la inseguridad. En ese sentido, esa puede ser una opción, pero nuevamente el alcance que tiene un proyecto de ley es mucho más amplio del que puede tener un decreto. Ahora, recordemos que el Ejecutivo también tiene la facultad de las políticas públicas que por supuesto le competen a cada ministerio. Entonces ese también es un campo de acción, pero naturalmente los ministerios no pueden irse en contra del marco de la ley. Entonces es necesario que el marco de la ley se pueda adaptar a la visión de la política pública que tiene el presidente. Entonces yo creo que ahí está un poco, como se dice en inglés, el gridlock a nivel legislativo, y esto es lo que impide que se puedan realizar ciertas cosas a nivel ministerial. Por supuesto que se pueden realizar, se pueden hacer, pero el alcance es distinto. Entonces la labor legislativa de todos modos es fundamental para el país. Ariana, y en este marco y en este escenario, por ejemplo, los ciudadanos, la mayoría, por lo menos eso dicen las encuestas, están con también una desazón y nuevamente una desconfianza en el sistema judicial. Y es que 2 o 3 jueces dejan mucho que desear de todo el sistema judicial, porque no son todos los jueces, ni todos los abogados, ni toda la estructura de la justicia, sino casos puntuales, 2 o 3, con este uso excesivo o discrecional del famoso habeas corpus, que es este cuerpo presente que se utiliza en el derecho para decir que hay una detención ilegal. La Corte Constitucional ha entrado en una discrepancia jurisdiccional o jurídica, no sé cómo digan los abogados, entre lo que dice la Constitución y lo que le solicitan los órganos de justicia, llámese la Judicatura o la Corte Nacional. Eso nos deja las claras que seguimos institucionalmente con una debilidad. Sí, yo creo que estamos viendo una suerte de inestabilidad institucional en varios componentes del sistema político. Lo estamos viendo en la Asamblea, lo estamos viendo en los otros órganos del control, como la Fiscalía, como el Consejo de Participación, Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. ¿No? Esto es algo que también está retrasando los concursos de elección de las autoridades de control, pero bueno, particularmente en el tema judicial, creo que en los últimos días que se han repartido habeas corpus como regalos en las cajitas felices de los niños, definitivamente mandan un mensaje y todo esto en el contexto de la ola de delincuencia que estamos viviendo. Entonces el ciudadano se siente indefenso por todos los aspectos, no solo indefenso en las calles, pero también el hecho de que los criminales
tienen estos beneficios. Entonces, a nivel institucional estuvo esta reunión que tuvieron el Ejecutivo con los diferentes representantes de la función judicial y, digamos, se firmó esta carta para este compromiso donde se mencionaba la labor de la Corte Constitucional, pero al final del día quien determina si recibe o no la habeas corpus es el juez. Entonces, realmente, a mi criterio, lo que cabe ahí es una evaluación y destituir a todos esos jueces que claramente están abusando de este recurso constitucional para, digamos, para fines que claramente no lo ameritan. Y esto definitivamente es otro espaldarazo ante los ciudadanos que ven que, digamos, que no pueden confiar ya no solo en los jueces, sino, como les mencionaba al inicio, en todo el sistema político. Entonces, esto es como una raya más al tigre. Ariana, y concretamente, y pregunta final, porque estoy contra el tiempo, ¿podría ser, por ejemplo, una de las preguntas que el presidente consulta a los ciudadanos, esto de reformar la justicia, por ejemplo? Ya lo ha mencionado cuando se habló del tema del Consejo de la Judicatura, pero varios sectores fueron un poco escépticos sobre una reforma a la justicia, porque puede ser un poco delicado, ¿no? Recordemos que en una democracia las funciones son independientes y de cierta forma podría considerarse como una intervención en la justicia, lo cual muchas personas, digamos, cuando sucedió en gobiernos anteriores, lo criticamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de reformas para que no vayan encaminadas o que no tengan un resultado adverso de más bien un debilitamiento institucional. Yo pensaría, y creo que es lo correcto, primero agotar la institucionalidad actual, es decir, resolver los problemas con las herramientas que nos provee el derecho para cada una de estas instituciones, y a partir de ahí ir identificando reformas específicas y soluciones específicas dentro de este marco legal antes de transitar en una reforma, digamos, un poco más macro. Muy claro, además. Ariana Tanca, muchas gracias, como siempre un gusto. Igualmente, que tengan muy lindos jueves. Gracias a la politóloga y columnista de diario El Comercio, Ariana Tanca Maquiavelo. 7:57, vamos a la última pausa.